vista, que luego aparece convertido ya en cadáver, obviamente muerto luego de ser asesinado en una bolsa, un asesinato también en Villa El Salvador, una chica de 17 años que muere en manos de su pareja dejando un bebé de 10 meses, un taxista muerto en San Juan del Lurigancho, un profesor que sigue escapando de las autoridades de prófugo luego de haber sido denunciado por alumnas menores de edad, por supuesto, de haberlas ultrajado sexualmente. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Es un tema que depende del Poder Judicial, de algún cambio que se tenga que dar en el próximo Código Penal en el Congreso de la República para que las penas y las sanciones sean más altas. Es un tema de que la policía es corrupta, parte de ella, las remuneraciones, las cárceles hacinadas, la corrupción en los centros penitenciarios, falta de agentes en la unidad de inteligencia. Por Dios, ¿qué se tiene que hacer? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, pero que desgraciadamente cuesta tantísimo responder. Y para eso estoy con Robert Castillo, experto en temas de seguridad ciudadana, y Sofía Vizcarra, investigadora en temas de crimen, de violencia, aquí en el programa. Gracias a los dos por venir. Hemos escuchado a tantos exministros, exdirectores generales de la policía, congresistas de la República, hablando, proponiendo, planteando, cosas que me parecen genial y se felicitan, pero que no han podido hacer mucho, que decidimos ahora llamar especialistas, expertos, para que nos digan, nos iluminen un poco y nos puedan explicar por dónde pasa el problema real para encontrar ese epicentro y empezar a trabajar para que los índices de violencia empiecen también a bajar. ¿Cómo están? Gracias por venir. Empiezo con las damas. Sofía, ¿cuál es la matriz del tema? Es un problema complejo, es lo primero, y hay varias cosas. Hay, sobre todo, dos dimensiones, porque una cosa es el crimen, el delito, temas como lo que pasa día a día relacionado a la criminalidad, y otra es la percepción de inseguridad, que también es un problema. El hecho que los peruanos nos sintamos inseguros y que seamos uno de los países con las más altas tasas de percepción de inseguridad es un problema. Y son dos problemas que se atienden de manera diferente. Hay una relación, obviamente, pero sobre estos dos temas se tiene que trabajar. Y en cuanto a crimen, en cuanto a incidencia delictiva, tenemos, digamos, tres grandes tipos de problemas. Delincuencia común, en el día a día ligada principalmente a delito patrimonial. Dos, crimen organizado, narcotráfico, minería ilegal, lavado de activos, de acuerdo. Lavado de activos. Y lo tercero, y que es muy importante para el Perú, es todo el tema de violencia personal, violencia contra la mujer, violencia de género, en el cual tenemos cifras alarmantes para la región. Entonces, allí esos tres tienen estrategias diferenciadas. Qué importante lo que mencionas, ¿no? Porque la última vez que estuvo aquí el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, me decía, Juliana, yo te lo puedo corroborar con cifras. O sea, ha bajado el nivel, los índices de delincuencia, de violencia, pero la percepción ha aumentado. Entonces, claro, él me puede decir, oye, puedes vivir más tranquila porque ya no están robando tanto, este año no se han registrado ni la mitad de los crímenes y violaciones que el año pasado. Pero si uno tiene miedo, eso ya es un problema, porque lo que dice Sofía, ¿no? Empieza a trascender, empieza a generar repercusiones igual en tu entorno más cercano. Robert, ¿en qué se tiene que empezar a trabajar? Lo primero que hay que hacer es buscar el mejor perfil para ministro del Interior. Justo conversábamos con Sofía antes de la entrevista, el gran problema que va a tener Pedro Pablo Kuczynski para designar al ministro del Interior. ¿Por qué? Porque se requiere hoy día, dadas las circunstancias que estamos atravesando, un perfil especial para ministro del Interior. Desde mi punto de vista, yo te diría, alguien que esté listo para perder familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, etc. ¿Alguien como quién? Alguien que quiera combatir la impunidad reduciéndola a cero. Bueno, Urresti, por ejemplo, arrancó así, ¿no? Incluso se puso hasta una capa y lo veíamos todo el día haciendo... Vamos a hablar en serio. Por eso ¿correcto? mismo. Pero por eso te digo, dejemos a Urresti al lado. O sea, Urresti me ¿Quién pareció debería algo 100% mediático organizado por el gobierno. Pero por eso, digamos, pero si uno le ofrece a la población a una persona... Pero hablemos de un profesional que ¿Quién? esté... Por eso le pregunto, ¿quién? La persona tendrá que designarla a Pedro Pablo. No creo que ni yo ni Yo Sofía lo sé, pero podamos sugerir. en función a su experiencia y a los conocimientos que tiene de la materia, ¿qué personas, no me diga uno si no quiere, para no sentirse comprometido quizás, pero dos o tres que podrían cumplir estos requisitos que usted propone? Prefiero no mencionar nombres. Permítanme reservar eso. No, sí, esa es su derecho. Es delicado, porque además eso podría significar que uno está detrás de promover alguno u otro nombre, como que ya está circulando en los medios. Ok, hoy día. digamos que se ¿correcto? coge a un
buen ministro. Exacto. Pero el ministro va a necesitar presupuesto. Dos Reforma viceministros, primero que sí, nada. Dos Porque viceministros. estás hablando de un triángulo que es un equipo de trabajo. Ah, ok. ¿Correcto? Tienes un viceministro de orden interno y un viceministro administrativo. Es decir, tienes el triángulo perfecto para manejar el sector interior. ¿Cuál es el objetivo? Tienes que restituirle a la policía su autoridad. ¿Y cómo lo vas a lograr? Dale primero la confianza del caso en cuanto al trato que ellos deben recibir. La policía necesita recibir un trato acorde a las funciones que tiene. Uniformes, equipamiento, infraestructura, mayores remuneraciones. Yo no sé, yo soy enemigo siempre de optar por la remuneración para hacer más cercano o desarrollar tu sentido de pertenencia con la institución. Yo no. Yo creo que si tú le das las condiciones adecuadas, el hospital de la policía. O sea, partamos por ahí. Si tú a la policía le das un hospital adecuado, yo creo que no prima tanto. Digamos que se empieza a trabajar en eso y se logran cambios interesantes. Allí tendría uno que empezar a seleccionar a ciertos agentes para redistribuirlos, ¿no? Exacto. Y lo que decía hoy día el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, Renzo Regalado, es que una buena idea sería que los de tránsito sean, digamos, trasladados a lugares, puntos donde se necesitan buenos efectivos, policías y todo lo que tiene que ver con las calles, avenidas, tránsito en general, valga la redundancia, sea manejado ya por los municipios. Lo que pasa es que es el único país del mundo, Juliana, donde tú encuentras un semáforo y debajo del semáforo un policía para hacer respetar lo que dice el semáforo. Sí, claro. O sea, eso no lo entiende nadie. Y que a la hora de la hora ni siquiera es que tienes que respetar el semáforo, porque el policía te dice una cosa diferente. Exacto, diferente a la del semáforo, exacto. Sí, esto pasa todos los días, además acá en el cruce de Aramburú con Paseo de la República. Ya tengo como 17 papeletas, creo. Pero Sofía, a ver, digamos que los municipios dicen, ok, nosotros nos hacemos cargo. Si quieren a alguien que haga respetar, como bien dice Robert, el semáforo, puede ser un agente serenazgo, al que se le puede otorgar algún tipo de facultad extra. Se necesita, ¿crees tú? ¿Consideras que es importante que un policía esté a bordo de cada uno de los vehículos que forman parte de las unidades de serenazgo de Lima Metropolitana? A ver, el patrullaje integrado es algo que ha funcionado cuando se ha aplicado, porque no siempre se está aplicando, pero no es necesario en cada momento. Hay formas de hacer estrategias inteligentes para trabajar municipalidad y policía. Y por ejemplo, Miraflores es un distrito donde las cosas van funcionando y que no tienen que ver solo con el presupuesto. Si lo comparamos con otros distritos con presupuestos similares, vemos que hay cosas que están funcionando. Pero el trabajo coordinado es clave, y no solo a nivel municipal. Si volvemos a la discusión sobre, por ejemplo, ministros del Interior, es clave no solo el Ministerio del Interior, sino el CONASEC, la Comisión Nacional, el CONAPOC. Y la CONASEC debería de ser presidida realmente, no solamente en la teoría, sino en la práctica, por el presidente de la República. Hoy algo de lo que conversaba también con Renzo era de la presencia de Ollanta Humala en CONASEC, y me decía, Julián ha ido 3 veces a 3 sesiones y nunca más apareció. Pero Pablo Kuczynski sí debería de tener mayor presencia con todas las cosas además que tiene que resolver a partir de julio. ¿Me preguntas a mí? Sí. Yo te digo que él debería aperturar la sesión y podría delegar en una persona que verdaderamente tenga el compromiso para asumir dicha responsabilidad. Lastimosamente en este gobierno el presidente lo delegó en una persona que no estuvo a la altura de las circunstancias, no dio la talla. Porque si pensamos en un presidente todista, Juliana, vamos a tener a igual razón, igual derecho, que él lidere todos los sectores y no se va a dar abasto. Uno de los puntos que se tocan en el plan de gobierno en tema de seguridad de Pedro Pablo Kuczynski es relacionado a la unidad de inteligencia, que es fundamental, porque así detectas a las cabezas de las bandas, de las mafias que funcionan desde los penales, y vas de frente con el pez gordo y te bajas a 30 que están allí, ¿no? Genial si esto funcionara en la práctica de manera tan sencilla como uno lo puede manifestar, pero eso requiere de logística, de presupuesto, pero sobre todo de agentes especializados. ¿Qué tan fácil va a ser triplicar al número de policías especialistas en inteligencia? Y no solo triplicarlos. Nosotros en la Escuela de Gobierno tenemos un programa de formación con policías y de hecho día a día lo que nos manifiestan es eso. O sea, hay un problema de ellos mismos para poder especializarse. La forma, por ejemplo, la investigación en lavado de activos necesita pericias bien precisas, contables, derecho especializado, y eso no se adquiere de la noche a la mañana. Hay ciertas especialidades que sí se pueden, digamos, subsanar asimilando gente.
que no necesitan ser necesariamente todos agentes policiales, pero el corazón de la labor de inteligencia tiene que ser agentes policiales. Claro, la parte operativa. Y pensemos ahorita en quienes están manejando temas tan claves, por ejemplo, como la lucha del narcotráfico en frontera. La lucha del narcotráfico en frontera hace unos meses estaba en Caballococha y no había ni un solo oficial. Por lo menos. Como el contrabando también en frontera. Entonces, es eso. ¿Por qué? Porque los policías no tenían ningún interés en especializarse, porque imagínate a alguien con un currículum impresionante sobre crimen organizado y el día siguiente está dirigiendo el tránsito. Claro, y aquí es importante, Robert, de verdad hablar de un tema que pocos tocan, ¿no? Que antes, claro, mucha gente, muchos chicos terminaban el colegio y decían, yo quiero ser policía. Pero claro, es una institución que ha perdido tanta credibilidad, tanta confianza en los últimos años, que los chicos al contrario dicen, sí, de repente tengo ganas, mi vocación está allí, pero ni hablar para que todo el mundo diga que soy un coimero, que de hecho es injusto. Hay policías que son honorables, maravillosos, de lo más honestos y profesionales, pero... Y creo que mucho va a depender del próximo ministro del Interior. Por eso es que es importantísimo el perfil que tenga, cuál sea la característica. Un ministro que transmita confianza y 2 viceministros que verdaderamente sean un soporte estratégico para las medidas que hay que hacer. Por ejemplo, una idea de repente descabellada. Hoy día que estamos en pleno invierno, ¿qué hace la policía de salvataje? Claro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? O sea, ¿en qué labor están? ¿Cómo puede ser posible que en una misma cuadra tengas 2 comisarías donde en ambas se atienden casos de violencia familiar, denuncias para mujeres? O sea, es ridículo, es absurdo. Ese tipo de cosas, yo creo que el Ministerio del Interior necesita gerentes. De hecho es importante este tema, ¿no? El que viene a continuación, pero no sé qué tan urgente, tomando en cuenta de que hay puntos de los que hemos estado hablando, que claro, que se tienen que ejecutar ya ahorita, ¿no? Para plantear, digamos, el mecanismo hacia la solución. En el tema de el tema inteligencia penitenciario, porque, claro, hay algo que hablaba la otra vez con personas sobre este tema, es que, oye, a todo el mundo le dictan prisión preventiva. Entonces las cárceles que ya estaban hacinadas siguen recibiendo gente que después terminan mucho peor de lo que entraron, porque encima ingresaron siendo inocentes, cuando sería mucho más fácil abrir un concurso público y ponerles a todos un grillete electrónico. Y las personas que tienen que ser investigadas todavía no están en una cárcel, sino limitadas en sus libertades. O desarrollar una política carcelaria que se cumpla. Porque aquí la verdad de las cosas es que, como tú dices, entran al centro penitenciario, al establecimiento penitenciario, y salen peor de lo que entraron. ¿Pero por qué? Porque adentro hacen lo que quieren. Entonces, tú tienes que poner objetivos. El director del penal tiene un objetivo, establecer una política carcelaria que signifique reinserción a la sociedad. El delincuente no puede estar gozando de una prisión, entre comillas, y hacer lo que le da la gana. Sí, pero ahí no pasa solamente por la infraestructura o por el hacinamiento, que el Lurigancho, por ejemplo, pasa por un el régimen. espacio que es para una persona termina siendo abarcado por 6 o hasta 7 presos. Pero acá es el tema también de la corrupción, porque el hecho de que se sepa que llamadas telefónicas donde dan el visto bueno para un ataque, para un secuestro, salen de el penal de Trujillo, del Milagro, en Trujillo, pues es porque alguien permite que estos aparatos ingresen. Montesinos tenía un celular. Pero Juliana, llevamos 4 años hablando del mismo tema. Sí, pues sí. Y tú contratas una empresa especializada y te bloquea la salida de celulares en un día. Sí, pues. Y tenemos supuestamente bloqueadores ya en los principales penales, pero... Y siguen funcionando los celulares. Entonces, ¿qué falta? ¿Falta autoridad? ¿Falta liderazgo? ¿Falta capacidad? ¿Falta tecnología? ¿Qué es lo que falta? De repente faltan pantalones. Y eso es lo que se necesita. Sí, y falta seguramente también entender que uno solo no va a poder con todo, que necesitas al mejor director general de la policía también, a estos 2 viceministros, para formar, y qué importante que lo hayan hablado y que hayan coincidido en ese punto los dos, ¿no? Este triángulo de que nadie comenta, pero que es fundamental, porque tiene que ver con una parte operativa, administrativa y finalmente con la cabeza, el líder, el jefe de todo lo que tiene que ver con el trabajo a nivel seguridad. En el perfil del ministro, ojo, que es bien importante. Y ambos se quedan callados cuando les digo quién consideran que podría Quizás ser. las damas pueden ¿Sí? decirlo. Tú, a ver, Sofía. No, coincido con Roberto en que, o sea, se necesita alguien con muñeca, porque la tarea del ministro del Interior es también una tarea que a veces uno se ve como muy dura, perseguir a la criminalidad, pero también está
atender a las víctimas. O sea, las víctimas es la otra parte del problema de la seguridad del cual no estamos hablando. Y la otra parte también de la que ya no nos alcanza el tiempo para hablar, pero sería bueno citarnos una vez más, pues es esto que tiene que ver con la prevención, porque no se trata de poner paños fríos cuando ya el asunto colapsó, sino ver la forma de que el problema ni siquiera tenga la oportunidad de convertirse en tal. Trabajo con los chicos que están expuestos o que son vulnerables a formar parte mañana más adelante de una agrupación delictiva, trabajar en ellos. Y ahí ya tienes que trabajar con psicólogos, sociólogos y también hasta antropólogos. Nadie habla de prevención, todos hablan del resultado final. Y ahí van la necesidad, exacto, ahí va la necesidad de los estrategas. Sofía te mencionaba en el tema de inteligencia. Si tú no necesariamente tienes que reestructurar inteligencia, lo que tienes que hacer es que se cumpla. Las partidas de inteligencia que van a las regiones deberían llegar al punto final donde tienen que llegar, que son los guardias que tienen que hacer trabajo de inteligencia y no se deben quedar en bolsillos en el camino. De acuerdo, tanto por hacer, ¿no? Increíble. Tremenda chamba va a tener el próximo ministro del Interior. De hecho, que sí, gracias a los dos. O ministra, para no descartar a la mujer. Me queda claro entonces que el perfil para ustedes lo tendría una mujer, no un hombre. Perfecto, bueno, ese es un adelanto. Gracias por haber venido los dos, un placer. Y gracias a ustedes por vernos. Nos reencontramos mañana, jueves ya, con más a las 11 de la noche aquí en el estilo Juliana. Duerman bien.